pero de todas maneras a 6:30 cerraremos porque la doctora Ebadi ha hecho un viaje terrible desde Noruega, vía Ámsterdam, desde Bergen, Ámsterdam, Barcelona, Gijón, y necesita administrar bastante su descanso, a más de que yo sospecho que verdaderamente, siendo las elecciones mañana en Irán, esto es probablemente responsable de que esta noche, aparte de ese enorme trasiego, pues se haya desvelado y quizá no haya descansado demasiado bien. Creo que nos pasaría a cualquiera si estuviéramos fuera y algo así que nos afecta, porque ella tiene, según veníamos, me recordaba, ella salió con una maleta muy pequeña para dar una conferencia en Mallorca en las últimas elecciones de Irán y nunca ha podido volver. Entonces, así están las cosas desde las elecciones que, como saben, ganó Ahmadinejad con franca contestación respecto a los partidarios de Musavi que no aceptaron la victoria, sino que dijeron que la victoria había sido manipulada. En cualquier caso, yo les voy a pedir primero a la doctora Ebadi y después a Rodrigo que hagan una muy corta intervención porque, entre otras cosas, la mesa redonda la vamos a aprovechar, si les parece, para poner cuestiones que no hayan sido presentadas hoy, porque tenemos relativamente poco tiempo para los coloquios, ¿no? Entonces, cuestiones de la mañana que pudieran ser presentadas después. Y lo que le voy a pedir a la doctora Ebadi es que, si es posible, responda a una cuestión que es un poco vidriosa, pero que nos diga realmente cómo ve ella la política exterior de Occidente respecto de Irán. En 1979, el eslogan principal de la revolución fue la independencia y la libertad. Los revolucionarios nos prometían de que con el establecimiento de la República Islámica en Irán, los iraníes conseguiríamos la libertad y la independencia. ¿Qué querían decir con la independencia? En la época del Shah, el Shah fue una especie de marioneta en manos de Estados Unidos. Y en el 65, la CIA hizo que el Shah ayudó y apoyó la vuelta del Shah al poder, porque en aquella época Irán tenía un primer ministro muy popular que fue considerado como un héroe nacional con el nombre de Mohammad Mossadegh, y él nacionalizó el petróleo, y el Shah, claro, tuvo miedo de esa popularidad, y la CIA le ayudó al Shah. El Mossadegh, el primer ministro, fue detenido y el Shah volvió al poder. Y por esta razón, los iraníes estaban muy enfadados con los americanos. Entonces, cuando realmente gritaban y decían independencia, lo que estaban diciendo con estos gritos o con esas peticiones, usándolo como eslogan de la revolución, era porque el Shah había
compraba con el dinero, con los ingresos del petróleo, compraba armas a Estados Unidos y le decían que es el general del Golfo. Nosotros no queríamos ser como marionetas en manos de marionetas a nivel político en manos de Estados Unidos. Y el significado de la libertad, pues todos sabíamos, coincidíamos en qué queríamos decir con la libertad. En la época del Shah no teníamos, como dije anteriormente, teníamos libertad a nivel personal. Por ejemplo, podíamos ponernos la ropa que quisiéramos, pero no había libertad política. Y el eslogan de nuestra revolución, como dije, fueron la independencia y la libertad. Y realmente fue esa especie de eslogan que atrajo a muchos iraníes hacia la revolución. Pero ¿qué pasó después de la revolución? No conseguimos las libertades que tanto anhelábamos. Y se acuerdan, ya he hablado esta mañana sobre qué tipo de libertad no tenemos en Irán y hemos tenido en los últimos 32 años. Nosotros, por ejemplo, después de Turquía, somos el país con el mayor número de periodistas encarcelados en el mundo. La violación constante de los derechos humanos en Irán. Y en cuanto a la independencia, desde el comienzo de la revolución, y precisamente por el historial bastante negativo a nivel político con Estados Unidos, las relaciones entre ambos países se interrumpieron y los revolucionarios fueron y ocuparon y secuestraron a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Estuvieron encarcelados durante 444 días. Secuestrados por los revolucionarios. Todos esos elementos todo lo que les nombro aquí y más cosas, pues han hecho que las relaciones entre Irán y Estados Unidos fueran siempre una relación de enemistad. Y al comienzo, claro, la gente estaba muy contenta, festejaban, se alegraban de que habían llegado a la libertad política y que se habían liberado de la influencia de Estados Unidos. Pero poco a poco, China empezó a ocupar el lugar de Estados Unidos y actualmente todos los acuerdos comerciales y económicos que ahora mismo está firmando el gobierno iraní siempre lo hace con China. Siempre los concursos los gana China y bajo ningún concepto se miran los intereses nacionales en cuanto a concursos o contratos. Incluso, curiosamente, nuestro libro religioso, los musulmanes, que se llama el Corán, para poder publicarlo, han firmado un contrato con el gobierno chino para poder publicar el Corán en China. Y muchas editoriales en Irán han protestado y han dicho, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo pueden ser? Nosotros aquí tenemos una tasa de desempleo terrible y aquí, ¿qué está haciendo el gobierno? Incluso para poder publicar el Corán, ¿estáis contratando a los chinos para publicar el Corán? ¿Dónde se ha visto eso? Y en primer lugar está China y en segundo lugar está Rusia, que cuenta con muchísimos recursos y muchísimos contratos que pues ha firmado con Irán. Por ejemplo, esta mañana hablaba sobre toda la investigación que se está haciendo en torno al tema de la energía solar, incluso
el tema del dossier nuclear, las investigaciones que se están haciendo en distintos lugares de Irán, lo llevan científicos rusos. Y a pesar de tener realmente todos los recursos posibles dentro del país para poder aprovecharlos y contratarlos, el gobierno iraní contrata a los rusos. Y durante estos últimos años, precisamente de esa relación entre ambos países, Rusia ha ido aumentando y subiendo el precio de las cosas, y Irán siempre asumiéndolo y aceptándolo. Así que podemos decir que a nivel internacional los dos gobiernos que empatizan y simpatizan con los principios o con los intereses del gobierno iraní son China y Rusia. Y ahora hablemos de Europa. Cuando se interrumpieron las relaciones con Estados Unidos, los países europeos han intentado ocupar o hacerse cargo del mercado iraní, vender sus productos a Irán. Y no se olviden ustedes de que Irán es un país muy grande y muy, muy rico. Y por lo tanto Europa no quería que China o el mercado chino pues se apoderara de todo el mercado iraní, así que entraron a competir y entraron a poder vender sus productos a Irán. Y en Europa, el país que cuenta con, como el socio económico más grande que tiene Irán en Europa es Alemania, después es Italia, Francia y Inglaterra. España también tiene mucho comercio con Irán. Pero después de todo el dossier nuclear y todo lo que trajo las consecuencias de la situación, las negociaciones que no han llegado a ningún sitio y no están llegando a ningún sitio, también las sanciones que fueron aprobadas para presionar al gobierno iraní, los países europeos prácticamente han roto sus relaciones comerciales con Irán. Y en caso de que haya un contrato de venta de alguna cosa con Irán, se hace en secreto y tratan de hacer todo lo posible para que de alguna manera bajo la mesa se hace de manera secreta porque está prohibido, básicamente los bancos importantes del mundo no hacen transacción con Irán. Pero el petróleo en Irán se sigue vendiendo. Las últimas cifras que tenemos sobre la venta del petróleo nos dice que a diario tenemos 700.000 barriles de petróleo que se compra por parte de China, la India y una buena parte también se le lleva a Corea. Y esa cifra nos dice de la cantidad de petróleo que se vende a diario, los ingresos que trae eso. Y si no tuviéramos corrupción en Irán, solo con esa venta podíamos vivir todos perfectamente. Desgraciadamente hay corrupción en Irán y esto hace que muchas personas vivan en pobreza. No sé si le he respondido a su pregunta o le gustaría que continuara más. Yo creo que ha sido una cosa muy clara, ¿no?, para poder situarse, puesto que el bloqueo a Irán es una decisión que Occidente toma y que se supone que mantiene. Es importante, por lo tanto, saber que esto discurre en paralelo con China,
cuyo comercio no está para nada bloqueado. China se está haciendo cargo absolutamente de África y por lo visto está haciéndose cargo también del petróleo iraní y de parte de su comercio, de la misma manera que no desdeña hacerse con crudo de Venezuela en una búsqueda de materias primas por todos los mercados, en la cual naturalmente los prejuicios políticos no existen. Yo creo que nos viene bien anotar esta información de cara sobre todo a la sesión de mañana, donde parte de ella tiene que ver con la crisis económica mundial. No podemos olvidar el papel de China o India como potencias emergentes en esta crisis. Entonces, lo que le pediría a Rodrigo es cómo se da su visión, no que nos cuente toda su conferencia de mañana, que no es mi intención, sino según vamos discurriendo a lo largo de la jornada de hoy, que nos dé unos trazos sobre su visión del asunto. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Amelia por la invitación a estar en este foro. La verdad que es un privilegio para mí estar en esta mesa con la doctora Ebadi también y al Ayuntamiento de Gijón y a Feli por toda la organización estupenda. Y es una suerte también para mí estar aquí, teniendo un pasado familiar asturiano, en una braña llamada Silva Mayor, en el concejo de Valdés, que todas estáis invitadas a visitar. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta de Amelia y a lo que se discutía esta mañana, quisiera continuar con el testigo, recoger el testigo de la doctora Ebadi, cuando comentaba que la cultura patriarcal más que nada es el principal factor limitante de los derechos de las mujeres. Se refería a la cultura patriarcal más que a las religiones, y yo vivo en Camboya desde hace 2 años y creo que en un entorno budista, en una región budista como es el sudeste asiático continental, hay que tener este concepto muy claro, que efectivamente las costumbres y las culturas patriarcales de estas regiones son los principales factores limitantes de los derechos de las mujeres, no la religión, no el budismo. Mañana os hablaré más en profundidad de las costumbres específicas a las que se enfrentan las mujeres en el sudeste asiático, problemáticas propias como el tráfico y la trata de mujeres, la prostitución de niñas, también el comercio de vírgenes y otro tipo de factores que están vinculados a una posición de subordinación del sudeste asiático. Me gustaría recordar que de todos los países del sudeste asiático, que son 11 países, únicamente Tailandia no fue una colonia de las potencias europeas. De esta manera pues hay elementos culturales también por estos factores, por estas potencias extranjeras, tanto en medios de comunicación, influyendo sobre la representación de las mujeres, el tipo de sexualidad también entre las personas, ¿no? Sobre todo a través de la prostitución. La pornografía de China también tuvo un factor muy negativo en las relaciones de igualdad. Y esto lo explica muy bien Somaliman en su libro, como en los años 90, que ella había sido una niña traficada, influyó muchísimo cuando la pornografía china llegó a Camboya. Ciertas prácticas muy agresivas y muy violentas que nunca se habían visto empezaron a llevarse a cabo. Luego me gustaría también mañana, os estoy dando quizá breves pinceladas, si son demasiado detalladas, por favor, Amelia, córtame, sobre los movimientos reactivos al avance de los derechos de las mujeres. Como os comentaba, no tienen un sustrato religioso, pero tienen un sustrato de clase.
Os hablo del sudeste asiático budista. Luego también el papel que juegan las redes sociales entre la población joven, porque hablamos de una región muy dinámica y muy joven. Como decíamos esta mañana también en Irán, 2/3 de la población tiene menos de 30 años. Pues bueno, en Camboya y en los países del sudeste asiático tenemos un porcentaje bastante similar, y cómo el uso de las redes sociales también están ayudando a la juventud y a las mujeres a acceder a un tipo de información al que no tenían acceso o del que no podían disfrutar. Quizás lo voy a dejar aquí y espero si hay alguna pregunta. Sí, hay un asunto del que no vamos a tratar, pero yo quisiera, para completar un poco mi visión de hoy, en estos minutos que yo tengo, glosar una afirmación que he hecho esta mañana, a saber que la primera primavera árabe fue la revolución Khomeini. Era la primera vez que se producía una rebelión amparada en motivos religiosos y amparada por el clero, especialmente, contra una autoridad a la que se suponía carente de legitimidad por su doble condición de relativamente laica, en el sentido de no tradicional, es decir, occidentalizada hasta un cierto punto, y 2, al servicio de Occidente, que era el caso del Shah. De esa manera se produjeron también algunas de las llamadas primaveras árabes, es decir, la gente se rebela contra regímenes que parecen tener características. ¿Por qué se rebelan los religiosos? Porque se les da entrada. Y les da entrada el hecho de que ese tipo de déspotas parezcan no ser déspotas tradicionales, sino déspotas modernizados, déspotas occidentalizados. Contra esa relativa occidentalización, el clero más tradicional puede rebelarse sin que esos déspotas puedan, sin embargo, reprimirlos, porque ellos representan a la tradición. Entonces, juegan, digamos, con la ventaja de poder atacar desde la derecha, por así decir. Para ejercitar la pinza completa necesitas atacar también por el otro lado, pero eso es fácil si se dice: esta gente, además, si se utiliza el argumento nacionalista, esta gente, además, está vendida a Occidente. Es decir, no son nuestros auténticos gobernantes, gobiernan en nombre de otros, gobiernan por mandato de otros, no gobiernan para nosotros. Entonces, los has dejado deslegitimados respecto a la tradición y respecto del nacionalismo. A Khomeini esto le dio absoluto resultado. Yo recuerdo haber conocido a un joven iraní en Inglaterra, que me temo que ya no viva, tenía mi edad. Entonces, con el que discutimos, éramos todos muy jóvenes, teníamos 20 y algo, discutimos diciendo: ¿tú crees realmente que un clérigo, que lo primero que dice es que las mujeres tienen que cubrirse y cosas así, va a asegurar la libertad de un país? Y nos dijo con toda fe: claro que lo hará, será bueno para todo el mundo. A nosotras se nos hacía imposible pensar que cuando empiezas atacando las libertades de las mujeres vas a seguir defendiendo las libertades comunes. Pero probablemente la gente en Irán pensó que se trataba solo de un matiz, que era una especie de vuelta, pero falsa, a la tradición, y que esto se arreglaría. Digo esto porque ¿qué es lo que está pasando ahora en Túnez? Que el partido Nahda, pagado por los cataríes y por los saudíes, está realizando o quiere realizar la misma involución, como nos lo contó bien claro Latifa Lakhdar el año pasado aquí, que en Egipto los hermanos musulmanes están intentando exactamente llevar la misma involución, y que lo que es más grave, yo no sé cómo puede acabar lo que está pasando en Estambul, porque Estambul fue la única revolución que triunfó, y no fue exactamente una revolución. Atatürk realmente deslegitimó a la Sublime Puerta
y realizó un tipo de revolución que sacó a Turquía del secular atraso en que estaba. Y Atatürk no pudo nunca ser tachado de prooccidental o de poco nacionalista. Sin embargo, Erdogan, cuando entra, empieza un proceso de islamización, según él, de un islam moderado, que ya vemos que ahora es que cerca de la mezquita ya no se pueda consumir alcohol, que las mujeres, por supuesto, vuelvan a... Recuerden que ha tenido, es decir, esto ya tiene bromas, ¿no? Erdogan ha mandado a sus hijas a Estados Unidos, a la universidad, según él, para que puedan estudiar con velo, porque en Turquía eso no es posible, porque la ley prohíbe ir velado a la universidad. Es decir, aquí ya se dan bromas, cosas que ya parecen directamente bromas. Pero a mi modo de ver es que el uso de la religión es siempre muy complejo. Y a mí me preocupa mucho y me gustaría conocer también la opinión de Ebadi en este punto, qué es lo que ella piensa de lo que está sucediendo en Turquía. Porque en este momento hay una revuelta contra Erdogan, pero ¿cómo va a acabar? Yo no sé exactamente. En lugares donde no está todo demasiado asegurado, la capacidad de involución es siempre enorme, porque ahí sí hay algo asegurado. Y luego quisiera hacer una pregunta de nuevo a Ebadi, que es la notabilidad que tiene Irán. Pensemos que dentro del mundo musulmán no hay clero, apenas hay clero, y que quien dirige el rezo no es una persona especialmente importante. En el chiismo, por el contrario, sí hay clero. Hay clero, ciudades sagradas y ciudades donde los clérigos estudian para clérigos. Y un clero muy fuerte. En ese sentido se parece mucho más al catolicismo, no al cristianismo, al catolicismo, que a otros tipos de islam. El islam, en lugares donde el poder político fue muy fuerte, nunca dejó nacer un clero. La tiranía era tan fuerte que realmente un clero hubiera sido una especie de resistencia que nadie deseaba tener. No ese es el caso de Irán. El chiismo en esto es peculiar, siempre ha tenido clero. ¿Qué piensan en la ciudad de Qom del futuro? Y estas son dos preguntas. Y ahora, si les parece, hago y les pido un turno de intervenciones y luego ya respondemos y damos por... ¿Les parece? Gracias. Pues... Si de momento no se anima, la señora Ebadi, por favor, y nos ponemos todos... مایل هستم در عنوان مقدمه بگویم که چرا مردم مسلمان خاورمیانه اینقدر احساسات ضد غربی داشتن. Perdonen, ahora sí. Me gustaría empezar, empezar hablando, dando una introducción que por qué los musulmanes en Oriente Medio tienen tanto odio hacia los occidentales y por qué hay un proceso de islamización en la zona. Hay una razón muy sencilla. Los dictadores de aquella zona son todos amigos íntimos de Occidente. Si ustedes se fijan en Arabia Saudí, en Kuwait, en los Emiratos, Yemen, Bahrein, son amiguitos de Occidente, son amigos de toda la vida de Occidente. Y con la ayuda de Occidente, los dictadores se han mantenido en el poder, incluso Gaddafi, Hosni Mubarak, Ben Ali. Esos dictadores, durante años, con la ayuda de los países occidentales, han gobernado. Y la población civil odiaba a esos dictadores. Y
el odio y la rabia y el ira de la gente متوجه حامیان era no solamente dirigida a los directores, sino a los que protegían a los dictadores, es decir, a los occidentales. مردم عربستان سعودی Por ejemplo, las خیلی خوب personas que viven en Arabia Saudí, los saudíes, saben perfectamente que si no fuera por la ayuda de Estados Unidos و اروپا نباشه y Europa, ظرف یک هفته en una semana, حکومت آل سعود la familia de Al Saud desaparecería اما completamente. چرا سالها اونا دارن ¿Y حکومت cómo es میکنن؟ que llevan tantos años gobernando? برای اینکه کشورهای غربی Pues porque los países occidentales les apoyan. بنابراین Por lo به tanto, طور کلی generalmente hablando, hay un sentimiento در contra اون منطقه وجود o داره. antioccidental que به existe دلیل en la اینکه zona. از دیکتاتورها Porque حمایت کردن. Occidente siempre ha apoyado a los dictadores. En aquella zona, cualquier persona که شعار que مرگ بر آمریکا dé pues, gritos como muerte a Estados Unidos o muerte a los países occidentales, se convierte en un héroe de un día para otro. ¿Y por qué? Pues porque la gente tienen sed شنیدن این شعار است. para escuchar ese tipo de slogans. به همین دلیل Por eso, حکومت ایران el gobierno iraní, که به خاطر استبداد que و por نقض حقوق بشر la opresión, la مورد violación نفرت sistemática مردم ایرانه، de los derechos humanos y es اما در realmente odiada por todos los iraníes, مسلمان اون منطقه pero es muy popular قهرمان بود. o se considera como un héroe entre la población joven musulmana de la zona کرد geográfica. ¿Por qué? Pues porque el gobierno iraní se atrevió a من آمریکا رو قبول ندارم mantenerse firme en su postura contra Estados Unidos, contra Israel و مرگ بر آمریکا. y muerte a Estados Unidos. جوانها یه مسلمان رادیکال Los فریب jóvenes این radicales musulmanes fueron engañados con estos eslogans y el gobierno iraní محبوب در اون منطقه بود. se convirtió en un gobierno muy querido y popular en la zona, hasta tal punto de que برخی از un ژورنالیست‌های grupo de periodistas مسلمان musulmanes به ما میگفتن nos که decían, اینقدر از حکومت ایران انتقاد نکنید. no critiquéis tanto al gobierno iraní, vosotros مشغول no sabéis جنگ que بزرگتری است. el gobierno iraní está ocupado en una guerra mayor, es una guerra contra Estados Unidos. Dejad que gane esa guerra o esta batalla. بر همین منوال بود. Y esto continuó así. حمله آمریکا به عراق La intervención militar de Estados Unidos en Irak empeoró la situación y todos han dicho, mirad, ¿habéis visto qué es lo que ha hecho Estados Unidos? خوشبختانه Afortunadamente, اوباما پرزیدنت اوباما el که به قدرت presidente رسید، Obama, cuando llegó al poder, سیاست بوش عوض شد. cambió la política promovida por Bush. وقتی مردم تونس Cuando los tunecinos قیام کردن، se levantaron, اوباما Obama به صورت علنی در چند سخنرانی públicamente en varias intervenciones le dijo a Ben Ali, debes irte, la gente no quiere, no te quiere, debes irte. همینطور Así, از حسنی مبارک así fue el caso también con Hosni Mubarak. حمایت نکرد. Ya no apoyó a Hosni Mubarak. به همین دلیل این دو کشور Y por esa razón, توانستند esos دیکتاتورها رو بیرون کنند. dos países consiguieron echar a sus dictadores. اما در بحرین و یمن Pero en نه. Bahrein y en Yemen no fue el برای caso, اینکه porque دیکتاتورها هنوز اینجا مورد los حمایت dictadores siguen آمریکا هستند. siendo apoyados برای اینکه por آمریکا Estados Unidos. ¿Por آرگاه qué? Porque نظامی داره. Estados Unidos cuenta con una base militar
ahí. این مسئله یعنی اینکه Este tema, آمریکا por ejemplo, el tema de que Estados Unidos anuncia que se había equivocado y que no tenía que haber intervenido en Irak دیکتاتورهای y que دو کشور حمایت نکرد no debería haber apoyado a los dictadores de esos países, احساسات ضد آمریکایی hizo que و los ضد sentimientos غربی anti-occidental کمی y کش بده. anti-estadounidense de alguna manera se haya disminuido y de este modo دولت ایران la در base منطقه هم ضعیفتر شد. la base, digamos, del país, del gobierno iraní, یعنی مردم مصر en la zona se debilitó. Eso quiere decir que la gente en Egipto se han dado cuenta de que خطر بزرگتری hay اونها un رو peligro mucho más grande que les amenaza این ahí, است که y es que بلایی که سر مردم ایران آمده lo que le سر pasó اونها بیاد. al pueblo iraní también les podría volver a pasar a ellos. Así, es por esta razón que en Egipto رابطه نزدیکی با ایران پیدا نکرد. no ha creado una buena relación con Irán después de la revolución. مردم نمیخواستن. Porque la gente no quería, la gente decía, nosotros no queremos seguir el ejemplo de Irán. از سوی دیگر وقتی مردم Y por otro lado, سوریه cuando قیام کردند، los sirios se levantaron دولت ایران contra el gobierno sirio, برای حمایت از el بشار gobierno اسد iraní, para apoyar a Bashar al-Assad, نیروی نظامی فرستاد، envió اسلحه داد ayuda و این militar باعث شد که باز هم از y محبوبیت eso hizo que حکومت ایران در منطقه کاسته بشه la popularidad del و gobierno کمتر iraní, محبوب بشه. que el gobierno iraní no sea tan popular como antes. Todos esos factores han ayudado o han hecho que Irán saliera de ese papel suyo como un país héroe entre la población joven de la zona. برای اینکه دیکتاتور اسلامی های رادیکال Los islamistas radicales مسئله بازگشت به فرهنگ خود con el tema de volver a sus culturas y raíces llegan al poder. Es decir, le dicen a su gente, mirad, تمام بدبختی های ما todos los problemas que tenemos خاطر این بود که tiene غربی ها que ver con el hecho de que los occidentales حمایت می‌کردند apoyaban a los dictadores و می‌خواستند y querían, منابع ملی ما رو غارت بکنند. querían robar nuestros recursos naturales, querían cambiar nuestras culturas, querían cambiar nuestras religiones. و ما Y آمدیم nosotros hemos venido aquí a اجازه ندیم no permitirles این que hagan eso. Y entonces eso, claro, fue un eslogan engañoso y hizo que می‌تواند فریب بدهد. al comienzo de cualquier proceso se le pueda engañar mucho a la gente con eso. De la misma manera que los iraníes در سال en 1979 فریب fueron engañados. و مردم مصر و تونس Y asimismo con los tunecinos y los egipcios. Pero ایران Y- جلوی چشم کشورهای اسلامی هست. Irán, claro, es un país que está muy visto, o sea, está al frente de los países islámicos y saben que no deben permitir que اسلامی‌های رادیکال los islamistas radicales آزادی‌های اونها رو محدود بکنند. limitaran las libertades personales de la gente y por eso vemos cómo در en مصر Egipto زنها چقدر خوب las مقاومت mujeres می‌کنند. se resisten firmemente. Las به mujeres خونه‌شون برنگشتن. no volvieron a sus casas. میگن انقلاب ادامه داره. Dicen que la revolución continúa. منظور چیه؟ ¿Qué quiere decir con eso? و میگن ما چرا آزادیمون رو داریم از دست Y میدیم؟ dicen, ¿nosotros por qué tenemos que perder nuestras libertades? در ابتدای بهار عرب Al comienzo de la primavera árabe, و چند نفر از فمینیستای yo, ایرانی junto con un grupo de feministas نامه iraníes, yo escribí una carta علنی
una carta یک pública, اوپن لتر una carta abierta فرستادیم به a زنهای مصری a و las تونسی mujeres en Egipto y Túnez y les dijimos, مراقب باشید por favor, برای tened اینکه cuidado, سر زنهای ایرانی porque اومد، سر no شما sea que نیاد. os pase lo mismo que nos ha pasado a las mujeres iraníes. Y estoy muy contenta porque yo sé que están luchando fuertemente. شمای کلیست از وضعیت منطقه. Eso os da una visión general sobre la situación de la zona. Y para poder اسلام رادیکال گرفته بشه، frenar el Islam radical o el islamismo radical en la zona deberíamos hacer dos cosas distintas. Por un lado, نباید Occidente no debe دیکتاتورها حمایت بکنه. apoyar y proteger a los dictadores. دوم، Y en segundo lugar, دین مردم رو la religión, تحقیر بکنه. no hay que humillar la religión de las personas y sus creencias. Nosotros no podemos decir دین اسلام la religión del Islam es mala o está en contra de la mujer porque احساسات منفی ایجاد porque esto crea sentimientos negativos. باید کار دیگری کرد. Tenemos que hacer otra cosa. یعنی نشون بدیم که Mostrar que el Islam های مختلفی tiene varias interpretaciones و ما با تفسیر خوب از y اسلام، nosotros con una interpretación buena del Islam podemos حقوق بشر و دموکراسی هم داشته باشیم. tener democracia y los derechos humanos protegidos. Y son esos dictadores اسلام los que سوء استفاده میکنن. hacen mal uso del Islam. یعنی به جای اینکه Es decir, خط قرمز en lugar de poner dos rayas o una cruz, perdón, en color rojo encima del Islam y decirle a la gente, vamos a erradicar del Islam, de la vida política que tenéis, مسلمانان، puesto que la gente es todavía musulmana, debemos decir, muy bien, el Islam está muy bien. اسلام اینی نیست که اون Pero دیکتاتور میگه. el Islam no es lo que dice el dictador o que el Islam no es lo que dicen los talibanes. اسلام دیگری هم Existe otro Islam. و در این ارتباط Y en esta relación, مدرن para poder tener esa relación, una relación sana, میتونیم podemos استفاده بکنیم hacer, aprovechar که ما در los recursos que tenemos en los religiosos. Lo que en realidad estamos haciendo en Irán. En Irán تعدادی از hay un grupo de religiosos که دقیقاً همون حرفایی رو میزنن que en realidad dicen exactamente lo mismo que yo estoy diciendo aquí. و ما همیشه Y nosotros siempre فتوای اینها استفاده میکنیم. Siempre usamos los fatwas de esas personas. Les pedimos que nos hagan una fatwa, un orden religioso. وقتی به یک مسلمان رادیکال برخورد میکنیم، Cuando nos enfrentamos a un musulmán radical, le decimos, mira, اینو نوشته، este religioso, eso es lo que dice, eso es lo que cuenta. اون اینطور تفسیر میکنه. Él dice eso. Y اون موقع اون مسلمان رادیکال ese musulmán radical lo que dice, باز میکنه. como reacciona, es completamente distinta. De golpe cambia de postura, nos escucha, 4 سال قبل quiere dialogar con nosotros. Hace 34 años en Irán, همین حرفایی رو میزدم. yo decía lo mismo que estoy diciendo aquí, hoy, ahora. Y entonces, مسلمان های los musulmanes radicales iraníes نمیکردن no aceptaban lo que yo decía و میگفتن y decían, درست نمیگی. tú no tienes razón. اما با استفاده Pero usando ese sistema, nos hemos dado cuenta que poco a poco زنهای متعلق به خانواده ها las mujeres que pertenecen a las familias tradicionales y a las familias radicales سمت ما vienen hacia nosotros. و من خیلی خوشحالم Y yo estoy muy contenta بگویم en decir انتقاداتی که الان یک زن las críticas متعلق به
Las críticas que da una mujer que pertenece a una familia tradicional y religiosa las críticas que dice una mujer que pertenece a una familia tradicional hacia el gobierno es realmente más radical que lo que yo les estoy diciendo. Es una postura mucho más radical que la mía. Muestra realmente cómo esto ha cambiado. Y si no, no nos olvidemos lo que dijo Marx. Hace 2 siglos dijo, la religión es el opio de los pensamientos. ¿Acaso eso tuvo efecto en la mente y el pensamiento de las personas? ¿Realmente ha hecho que dentro del pensamiento de las personas desaparezca la religión? Después de la época en la que, bueno, ya se había cambiado la geografía del mundo europeo y ya no existía la Unión Soviética. Y fui a un viaje a Moscú y dije, Dios mío, personas que durante 70 años habían estudiado y practicado los pensamientos de Karl Marx, Dios mío, cuán religiosos son. Me llevaron a una iglesia y en aquella iglesia había un Cristo. Las personas creían en que cada persona que podía tocar los pies de este Cristo, pues podía ver sus sueños cumplidos. Y créanme, durante media hora la gente se quedaba en la cola para poder, uno por uno, besar los pies de ese Cristo. Y esas personas llevaban 70 años estudiando los libros y practicando la ideología de Karl Marx. Entonces podemos creer o aceptar que la religión puede realmente adormecer los pensamientos de las personas o drogarlos, pero ¿cómo podemos obligar a la gente a pensar? ¿Cómo podemos estimular sus pensamientos? ¿Qué camino deberíamos empezar para que la gente se dé cuenta de que no hay que hacer mal uso de la religión? Yo comparto mis propias experiencias. Hay que coger del núcleo, del corazón mismo de la religión y hablar con los religiosos. Nunca digan ustedes que la religión está mal, sino intenten ustedes, ofrezcan una interpretación correcta de la religión para que aquella persona religiosa se dirija hacia ustedes, se acerque a ustedes y que pueda escuchar y aceptar lo que ustedes le dicen. Nosotros como teóricos podemos decir lo que nos dé la gana, podemos escribir lo que nos dé la gana, publicarlo y ponerlo en las librerías, las estanterías. Pero si ustedes son activistas, deben estar entre la gente y hablar de tal modo que la gente acepte. Y la gente aceptará en aquel día cuando ustedes no les humillen, cuando ustedes no les expulsen. Uy, me parece a mí que ya he respondido bastante a la pregunta que me han hecho. Me he pasado incluso. Muy bien, muchas gracias. Por favor. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí. Muchas gracias. Thank you very much. Estando muy de acuerdo con la interpretación que acaba de hacer,
de que el Islam político es un aliado de Occidente, nosotros desde aquí, desde España, tenemos a nuestras espaldas la invasión de Irak. Irak, había familias, matrimonios que eran sunís o chiís y convivían perfectamente. Hoy Irak, el sur de Irak, lo está invadiendo Irán, el chiismo. Al-Maliki, el gobierno de Irak, que salía, lo puso Estados Unidos, está dejando hacer, y vemos un país que está dividido por las religiones. Una vez más, me gustaría saber qué piensa de Occidente en el caso de Irak. ¿Alguna otra cuestión en la sala? En el caso de el Islam chií o suní, yo recuerdo a una ministra de Irak con la que coincidí, que por el contrario era cristiana, de los de Nestorio, era cristiana nestoriana. Ella ha sido ministra durante uno de los primeros gabinetes después de la invasión de Irak, y fue realizada un gobierno. Lo que en este momento soy incapaz de repentizar, porque estoy en fase de eso, pero me acordaré, es exactamente de su nombre. Y tengamos en cuenta que cuando una religión se radicaliza, las demás la acompañan. No podemos olvidar que en Europa la reforma religiosa dio como resultado 120 años de guerras de religión, donde al final se acabó aceptando el principio de cuius regio eius religio. Es decir, que así sea la religión de quien manda, así será la religión de los que tienen que obedecer. Es muy difícil que en un lugar donde una religión está en fase fundamentalista, las demás aguanten sin entrar en fase fundamentalista también. Y de hecho, lo que está ocurriendo en Irak, primero, es que las minorías cristianas o están siendo eliminadas o tienen que escapar, porque se les está dejando sin espacio gente que llevaba ahí desde Nestorio, es que eran nestorianos, y eso nos pone en el siglo IV después de Cristo, es decir, antes de que el Islam apareciera. Esa religión era ya un tipo de religión cristiana que se practicaba ahí. Estas minorías están desapareciendo. Pero de la misma manera en Irán hay un asedio a la fe Bahá'í enorme, por lo que yo sé. La fe Bahá'í es una fe, digamos, sincrética que surge en el siglo XIX y que tiene además alguna mujer interesantísima dentro de sus filas, y que en este momento está siendo objeto de ataques, porque una religión difícilmente comparte espacio. Es decir, un Estado, si es fuerte y si es una democracia, puede abrir un espacio en que todas las religiones intenten convivir. Que eso suceda por las religiones entre ellas mismas no es muy fácil, a no ser que tengan otros intereses en común tan fuertes como, por ejemplo, la buena marcha del comercio, es decir, eso lo sabemos por los países, por ejemplo, la ruta de la seda y cosas así, ¿no? Hay una supuesta tolerancia, pero que no lo es. Es decir, hay un vivir en compañía con unos pagando tributos a los otros. La idea de que se puede estar realmente en paz y tolerancia completa, formas religiosas unas con otras, es quizá una idea sumamente optimista. El otro día, hablando con un amigo, me dijo que quizá yo tenía que fijarme en el sepulcro de Fernando III el Santo, y que lo iba a encontrar si iba a la Catedral de Sevilla y entraba en la llamada Capilla de los Reyes. Así que el domingo en Sevilla fui a la Capilla de los Reyes a ver el sepulcro de Fernando III el Santo, que tiene la siguiente peculiaridad. Tiene 4 inscripciones. Una está en árabe para los súbditos que hablaban árabe, otra está en hebreo para los súbditos que eran judíos, otra está en latín para aquellos que eran cristianos y otra está en castellano porque era el rey de Castilla.
A mí me pareció muy bien, solo que para llegar allí tuve que hacer de todo porque el cabildo de esa catedral no estaba de acuerdo en que nadie pudiera ver nada, y eso que no tenían ni misa montada. Es decir, que estaba muy bien, pero no se podía ver. ¿Por qué? Dice, porque no les daba la gana, pura y simplemente. Y creo recordar que eran clérigos, ¿no? Es decir, y eso, que el plan de catedrales se paga con el dinero de todas las aquí presentes y varias gente que no está. No, yo creo que sí que es cierto, yo comparto con la doctora Ebadi que no es un buen método ir convirtiendo a la gente a la estructura normal, tolerante y laica de una sociedad, diciéndoles cosas como tu religión es un asco, yo no sé cómo crees en esas cosas que dan vergüenza a cualquiera. No suele ser un buen método, pero en general no es un buen método para convencer a la gente de nada, empezar así, ¿no? A la gente hay que llevarle un poco de otra cosa en la mano y ese algo suele ser un poco de miel y decirle cómo admiro lo que haces o lo que sea, pero cómo me apena que esta cosa esté pervirtiéndolo, etcétera. Ese es un método mucho mejor. Yo admiro el método y, por lo tanto, admiro la capacidad estratégica de quien lo adopta. Sin embargo, las religiones de por sí no son pacíficas. No se van a entender entre ellas. Y en el caso de Irak, chiismo y sunismo, que no han coincidido casi nunca en el mismo territorio. Recuerden, es que la dictadura iraquí era suní y a los chiíes les daba muy mala vida. Es decir, no había caso, era una protección mediante extorsión. En este momento, si nadie media entre ellos, la violencia mutua se puede desatar con tranquilidad. Y el elemento cristiano, además, está siendo desalojado, por si alguna vez podía hacer de elemento que se queda en medio, ¿no? Cuando la paz civil desaparece y el Estado no es fuerte, no va a ser la religión quien organice pacíficamente a la gente. Eso no es posible. Solo un Estado realmente más fuerte. Yo al menos así es como lo veo, pero yo no sé. Esto era por hacer algún apunte y por recordar. Ya sé que estoy abusando de la señora Ebadi, pero Sirin, permíteme que abuse una vez más y te prometo que no abusamos más a partir de las 6:30. El caso de Turquía, el actual caso de Turquía, ¿cómo lo ves? Yo seguro que hablaré de Turquía, pero permíteme hablar primero sobre unos puntos importantes sobre el caso de Irak y vamos a entender mejor lo que está pasando en Turquía. Lo primero es que presten atención a una cosa. El Islam político no es amigo de Occidente. El Islam político es el resultado de Occidente, es la consecuencia del mal hacer de Occidente. Es decir, los países occidentales han intervenido tanto, han protegido tanto a los políticos hasta que han conseguido crear el Islam político. ¿Quién ha inventado a los talibanes? ¿Por qué habéis intervenido en Irak? Irak tenía un dictador llamado Saddam Hussein. Cuando tuvimos la revolución en Irán, y tal como dije, los revolucionarios secuestraron a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Saddam Hussein, que siempre tenía diferencias de fronteras con Irán, con la ayuda y protección de Estados Unidos, atacó a Irán. Y durante ese tiempo tuvimos una guerra durante 8 años contra Irak. Estados Unidos y Alemania
گازهای شیمیایی vendieron صدام دادن. bombas صدام químicas اینها رو علیه a مردم ایران Irak y Irak utilizó estas bombas و contra بمباران شیمیایی کرد. los iraníes. اما جوانان ایرانی Pero los jóvenes 8 iraníes سال durante جنگیدن 8 años lucharon و صدام رو وادار کردند که y obligaron a Saddam que volviera, que saliera de la zona que había intervenido. Y se firmó un tratado de paz entre los dos países. Después de eso, صدام برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه para poder reafirmar su situación در y su داخل posición, هم خیلی y puesto que با این dentro شکست del país había جنگی se había وضعیتش بد شده بود visto, مخالف زیاد پیدا le había básicamente aumentado, o sea, había habido más enemigos de Saddam dentro del país, se ظرف 2 روز intervino تمام en کویت Kuwait. شده. Y durante 2 días se hizo con todo el país. کویت Y en Kuwait, نفت آمریکا رو تامین میکرد país que asegura el petróleo para Estados آمریکا Unidos, فوراً por eso Estados Unidos با enseguida, کمک con اروپا la ayuda de Europa, حمله کردن و کویت intervinieron رو پس گرفتن y liberaron a و Kuwait. البته Y claro, خرج این کار رو هم مردم کویت دادن el precio por یعنی ese کویت trabajo lo han pagado los تا kuwaitíes. سالها sea, پول نفتش رو بابت los این مسئله باید Kuwait بده. durante años debe pagar el باعث dinero de شدن su petróleo a los کویت americanos, از دست صدام بیاد بیرون. porque Estados Unidos ayudó a liberar el país. صدام به تدریج Y Saddam محاصره اقتصادی شد poco a poco fue ضعیف‌تر شد asediado, debilitado, 10 سال محاصره اقتصادی بود. sancionado económicamente durante 10 در این años مدت y durante ese tiempo بیش از 100,000 نفر más de 100.000 در personas اثر کمبود دارو por falta de medicamento و واکسیناسیون y در vacunas عراق فوت کردند. murieron en Irak. اما صدام سقوط نکرد. گاهی اوقات فکر میکنم من گاهی اوقات دلم به حال خدا میسوزه. Y yo a veces me da pena Dios, de verdad, یعنی که ما porque es que هممون هر کار pienso, بدی که hay que اتفاق ver, میفته، todo lo que می‌اندازیم hacemos de تقصیر mal, خدا. decimos, este es Dios, hay que ver. بوش هم Bush, تقصیر خدا pues گذاشت. sí, claro, Bush dijo, Dios, va a Dios, adoptarle ya. Dios me dijo hay que hacerlo y yo lo he hecho, fíjate. ظرف Durante estos 24-5 روز 24, 25 días que ارتش el gobierno, digo, perdón, el ejército estadounidense آمریکا تمام عراق رو گرفت. se apoderó de todo el territorio و iraquí بوش تصور میکرد y Bush se pensó کار تمامه. que bueno, ya está و el دیگه trabajo مسلط hecho, شدن بر عراق eso está bajo و control یک حکومت y que دست نشانده perfecto, tengo aquí un همونطوری که gobierno می‌خواهند que me در apoya, عراق que me ayuda برگزار می‌کنند. y bien. و اولین فرماندار عراق رو هم Y nombró کسی بود به نام چلبی. a Chalabi como el gobernador o como presidente. Fíjense ustedes en la historia, porque es muy interesante. ¿Quién fue Chalabi? جاسوس حکومت ایران. Fue espía del gobierno iraní. چند ماه بعد Y meses más tarde el gobierno americano se dio cuenta de eso. حتی حکم دستگیری چلبی داد. Incluso dio orden de detener a Chalabi. اما چلبی یک آدم زیرکی بود. Chalabi fue alguien muy inteligente. در همان روزهای En اول los primeros حمله کرد. días que el ejército americano atacó a Irak, برای استخبارات fue a la oficina امنیتی de seguridad nacional اسناد de Saddam Hussein y hizo, آمریکا رو برداشته بود. se llevó todos los documentos relacionados con las comunicaciones entre Saddam Hussein y Estados Unidos. Y cuando el gobierno de Estados Unidos دستگیری چلبی dio órdenes para detener a Chalabi, تهدید کرد. amenazó. من تمام این
dijo, aquí yo voy a sacar todo a la luz. Yo aquí voy a sacar toda la documentación que tengo para que todo el mundo vea la relación. Así que más vale que me dejéis en paz, porque aquí ya se sabe lo que va a pasar. Y realmente fue así. Ya, curiosamente, ya no fue detenido. با سقوط صدام حسین Y con ایران دشمن la بزرگش desaparición de Saddam Hussein, Irán perdió su gran enemigo en la zona, porque mientras estaba Saddam Hussein, era un ejército sólido, una amenaza contra Irán. دشمن ایران سقوط کرد El enemigo ya no existe. و علت و بعد معلوم شد که Y luego salió a la luz que Chalabi غلطی از داخل عراق había dado گوش میداده información errónea de و حمله میکرد Irak a Bush y le animaba a intervenir militarmente, یک پیروز داشت y realmente la intervención militar en Irak tuvo un victorioso, y eso fue el gobierno iraní. سپاه نابود شد Irak desapareció. آمریکا Estados Unidos خسارت زیادی tuvo muchas pérdidas. یکی از دلایل Y una de las razones آمریکا de la crisis económica en Estados Unidos es precisamente la guerra en Irak بالای جنگ y el dinero, tanto dinero que se han gastado en la guerra. Pero, ¿qué pasó con Irán? Pues Irán ya hizo desaparecer a su gran enemigo en la zona. سه دسته هستن En Irak hay tres grupos: los kurdos, que están en el norte و تقریبا خودمختارن y que básicamente son autónomos, همه جدا دارن incluso tienen su propia bandera, سرود ملی جدا tienen دارن su propio himno. سنی ها Los suníes, که اکثریت مردم عراق que son la mayoría de la población en Irak, y los chiitas, que están en el sur de Irak. دولت ایران El gobierno iraní نفوذ زیادی بین شیعیان عراق داره tiene mucha influencia entre los chiitas de Irak پول خرج کرد porque ha gastado mucho dinero, کمک کرد les ha ayudado mucho. چند مرتبه نوری مالکی Varias veces Nuri Maleki, نخست وزیر el ministro chiita de Irak, با کمک está a punto de مرتبه perder el poder. Con la ayuda de Irán fue otra vez apoyado y consiguió recuperar el poder, pero como la mayoría está insatisfecha con la situación actual, entonces ya empezó a haber atentados terroristas. Y es realmente lamentable que cada día en Irak vemos un acto terrorista. تروریستی هست که در اون 20 نفر 30 نفر Y en esos actos terroristas vemos cómo cada día mueren 20, 30 personas. آیا حکومت ها نمی توانند Los gobiernos مختلف رو تحمل کنند no pueden soportar esos temas. مثل Por ejemplo, عراق Irak, که با سنی ها اختلاف داره que tiene diferencias con los suníes, Nuri Maleki, o como Irán, اقلیت بهایی رو que کاملا está subyugando completamente a la minoría de la religión Bahá'í. 350,000 نفر En Irán hay 350.000 Bahá'ís viviendo en la actualidad. Ellos از تمام حقوق سیاسی están privados de todos los derechos políticos y civiles que puede haber. حتی Incluso بهایی های los Bahá'ís de Irán, از سال 1000 desde 1997 hasta el día de hoy, no tenían y no tienen permiso para entrar en la universidad. ¿Por qué? Pues porque son Bahá'ís. و بهایی های ایران Los Bahá'ís de Irán, برای اینکه جوانها para poder educar a sus jóvenes دانش یاد بگیرن
y que puedan tener acceso al conocimiento, crearon una universidad no oficial en una de las casas de los Bahá'ís. Y un grupo de profesores de universidad que eran Bahá'ís empezaron a dar clases de distintas carreras a los jóvenes Bahá'ís. El gobierno iraní, cuando se enteró de eso, cerró la Universidad de los Bahá'ís, encarceló a los profesores de esta universidad, detuvo a los estudiantes también, y ahora mismo tenemos un grupo de profesores Bahá'ís en la cárcel. Ahora imagínense ustedes ya cuando una religión no tiene permiso para educarse, cuál difícil debe ser todo lo demás que pueda pedir o querer. ¿De verdad no pensáis que los gobiernos no pueden soportar otras religiones? Yo creo que tenemos que diferenciar entre un gobierno dictatorial y un gobierno democrático. Un dictador no puede aceptar ningún tipo de pensamiento que no sea el suyo, como el gobierno iraní que actúa así con los Bahá'ís. O Bashar al-Assad, que es suní, Bashar al-Assad, que es chiita, pero su gobierno se supone que es secular, pero lleva 40 años que no respeta los derechos de los suníes. Es por eso, la razón es que está en que ellos son dictadores. En un gobierno democrático, todos pueden perfectamente vivir uno cerca al otro. Así que el tema no está en la religión, el tema está en la dictadura. De la misma manera que en Irán no solamente los Bahá'ís, sino también los comunistas están siendo ejecutados por parte del gobierno. No solamente los comunistas, incluso también los chiitas. Hay un grupo de los chiitas que se llaman sufíes. El gobierno es muy violento contra los sufíes. Y un número grande de ellos está ahora mismo en la cárcel. En la semana pasada, dos sufíes, precisamente por mostrar su enfado, se han prendido fuego a ellos mismos. Los sufíes son chiitas, pero el gobierno no los soporta. Así que el tema está en que el tema no está en la religión, está en la dictadura. Un dictador no puede soportar, ni aceptar, ni tolerar ningún pensamiento que no sea el suyo. Yo que estoy aquí sentada, soy chiita. ¿Por qué el gobierno no me aguanta, no me soporta? ¿Acaso yo soy alguien que compite contra la religión? O el gobierno, perdón. No, yo soy una activista, yo soy una abogada. Han dado órdenes para matarme, me han confiscado todas mis propiedades y han vendido mis propiedades en una subasta. Mi marido y mi hermana fueron encarcelados durante tiempo. Yo no soy Bahá'í, no soy cristiana, yo soy chiita. ¿Ven ustedes? El tema no es la religión, es sobre la dictadura. Un dictador no soporta a nadie. Y en Turquía eso es lo que está pasando exactamente.
El gobierno de Erdogan no tiene ningún interés en escuchar a lo que la gente le está diciendo. Los turcos tienen una petición legítima y clara. Dicen, la plaza de Taksim debe permanecer y preservar la manera en la que ha estado. ¿Por qué? Porque queréis construir un centro comercial en este parque. ¿Por qué queréis cambiar esta estructura? Dejadlo. Un grupo muy pequeño de personas fueron ahí. 30, 40 personas protestando. Y de manera muy pacífica estaban ahí protestando. Hablaban, decían, por favor, no hagáis esto. No escucharon. Fueron aumentando de número. Y ahora el tema es que está muy sencillo realmente. Tiene que escuchar a la gente, Erdogan. Y tiene que parar los planes del ayuntamiento. Pero dice, como yo he tomado esa decisión, pues que se calle todo el mundo, que aquí mando yo. ¿Eso qué quiere decir? Pues dictadura. Eso es una dictadura. Y la gente ya está cansada y harta de eso. No quieren volver a sus casas. O Erdogan puede decir o hacer otra cosa. Pedir un referéndum a las personas y pedir a la gente de Estambul, esa es vuestra ciudad. ¿Queréis tener el parque o tener la zona de Taksim de esa manera? Si queréis, venga, dais un voto a favor o en contra, pero un dictador no le interesa hacer eso en absoluto. Dice, no, es lo que yo diga. Y yo digo eso, y yo sé lo que hay que hacer, y yo sé más que vosotros. Eso se hace como la raíz de las diferencias. Y de esta manera los turcos han protestado, han salido a las calles y han dicho que hay que adelantar las elecciones para ver si la gente va a votar otra vez al partido de Erdogan o no. Disculpad si he hablado mucho. Yo dije que yo soy abogada, he advertido y dije que yo voy a hablar mucho, así que mirad lo que ha pasado. Muchas gracias. Veo que no aparecen manos entre la gente ahora. Entonces, si parece, convoco para las 10. ¿Hay una? ¿Dos? Hacemos estas dos, responde, y se convoca para las 10. ¿De acuerdo? Hola, buenas. Quería preguntarle que si no cree que la democracia hoy en día en la zona es una utopía. Lo digo porque el único país con democracia, bueno, teórica democracia, es Israel. Y los países se mueven entre o estar apadrinados por Estados Unidos o si se quedan en el islamismo radical. Entonces, ¿qué país? ¿Turquía podría ser el ejemplo? Si de verdad la democracia prospera. La otra pregunta. Perdone, la señora de la derecha, no sé cómo se llama, que llegué tarde, perdón, Amelia, había dicho antes de que las religiones se tienden a radicalizar. Bueno, a lo mejor alguna religión, como dijo la señora Badí, que es minorista, como la religión Bahá'í, yo creo que no se radicaliza. Además, con la religión Bahá'í pueden vivir todos, musulmanes, no musulmanes, cristianos. Y yo, que soy casada con una persona Bahá'í, creo que tenemos muchísimo que aprender de esta gente, porque por lo menos aquí en Asturias, cuando hacen alguna cosa, ellos invitan a todo el mundo y hay unas convivencias donde va todo tipo de personas, de cualquier religión y de cualquier ideología y sin religión, y
y de diferentes razas, etnias y todo. Quisiera saber su opinión. Evadi, por favor. در ایران En Irán, بهائی‌ها los bahá'ís به شدت مورد اذیت han sido y siguen siendo perseguidos por parte del gobierno. و وقتی که Y 7 نفر از رهبران بهائی cuando detuvieron a los 7 líderes de la comunidad bahá'í, ningún abogado se atrevió a defender a esas personas en un juicio. خودم Y yo وکالت اینها رو قبول acepté defenderlos. و خیلی هم مامورین امنیتی من رو Y اذیت muchos de parte del gobierno vinieron y me dijeron, bueno, a ver si por las buenas dejas de defenderlos. Me han presionado y me dijeron, bajo ningún concepto debes aceptar el caso de los bahá'ís. Me han dicho, es que es muy feo que una musulmana defienda a los bahá'ís. و بعد روزنامه‌های حکومتی گفت Y luego los periódicos del país dijeron, Ebadi se convirtió a la fe bahá'í. Y según la ley en Irán, si un musulmán cambia de religión, se le practica la pena de muerte. می‌خواستن سال بعد Cuando pase 500 años, جایی یک حکومت بهایی cuando se establezca un gobierno bahá'í, a ver qué pasa entonces. Bueno, esta última intervención Y- me ahorra la mía. La última intervención de la señora Evadi me ahorra la mía. Yo voy a parafrasear, bueno, voy a citar una frase de Berlioz, el compositor, que escribió en una ocasión: yo he tenido la suerte de nacer dentro de la religión cristiana, que es el credo más dulce y más hermoso que existe, sobre todo desde que no queman a la gente. Entonces, اما مایل هستم راجع به Pero اسرائیل کمی صحبت بکنم. dejadme hablar un poco sobre Israel. estabas cansada, te recuerdo. شما یادتون رفته که وکلا فقط Te olvidas, بلدن ¿eh? حرف بزنن. De que los abogados solo hablamos y hablamos y hablamos. Sobre Israel. و اما راجع به دولت اسرائیل Venga, pues ahora hablamos de Israel. دولت اسرائیل با El gobierno شهروندانش israelí خیلی خوب رفتار میکنه trata muy bien a sus اما ciudadanos, یک امای بزرگ داره pero hay un pero enorme, ¿eh? تعدادی از شهروندان Un grupo de ciudadanos اسرائیل عرب de Israel son árabes y musulmanes و حقوق اینها رعایت نمیشه y no se les respeta sus derechos. و معنای دموکراسی میدونید چیه؟ ¿Y saben ustedes qué quiere decir la democracia? La democracia quiere decir به معنای حکومت اکثریت نیست no quiere decir que es el gobierno de la mayoría. فراموش نکنیم No se خیلی از olviden دیکتاتورها que با muchos دموکراسی dictadores به قدرت han رسیدن llegado al poder gracias a la democracia. هیتلر اکثریت داشت Hitler, por ejemplo, معنای consiguió, صحیح llegó al دموکراسی poder این است که por mayoría. El verdadero sentido de la democracia es que la mayoría que ha llegado al poder debe respetar los derechos de la minoría que no les ha votado o que no está a favor de ellos. Por lo tanto, un país es democrático cuando respeta los derechos de sus minorías. Y en cualquier momento que Israel, que respeta los mismos derechos de un judío, acepta tratar de la misma manera a sus ciudadanos árabes y musulmanes, entonces podemos decir, hablar y decir que Israel es un país democrático.
Pero el gobierno que llega al poder por una mayoría, pues está muy claro, se queda con todos los derechos para sí mismo. ¿Y qué pasa entonces con la minoría que no ha votado o no está de acuerdo con o que han perdido las elecciones? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus derechos? En realidad, la democracia es respetar los derechos de las minorías. Yo creo que ya he respondido bien al tema de Israel también y para saber que el gobierno israelí también realmente necesita desarrollarse. Y ahora, el deseo de todos los países de la zona es la democracia y no tienen democracia. ¿Por qué? Pues porque tienen petróleo. Es una zona que está muy rica y en cualquier país donde el gobierno es rico y no necesita los impuestos de los ciudadanos, poco a poco se crea la dictadura. En Irán tenemos más del 85% de nuestro presupuesto se consigue a través del petróleo y el dinero del petróleo está en las manos del gobierno. Todo el mundo, en realidad, de alguna manera están trabajando para el gobierno. Entonces necesitan al gobierno, obviamente. Arabia Saudí pasa lo mismo en Kuwait también, en Bahrein, en Yemen, en los Emiratos, todos en esos países miran a sus gobiernos para ver cuándo van a cobrar de sus gobiernos. Pues cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Debería ser que el gobierno sea el que, para poder administrar la zona o el país, debe mirar a su pueblo y ver cuánto están pagando de impuestos y cuánto hay que protegerlos. Esta es la razón más importante por la falta de la democracia en la zona. Obviamente hay otras razones también, pero si yo aquí empiezo a hablar sobre todas las razones, entonces igual hasta mañana para comer estemos aquí sentaditos escuchándome, así que mejor que me calle. You have your best y te lo agradecemos enormemente. Hasta mañana a las 10. Gracias.